Buenas noches, el día de hoy le vamos a hablar sobre las rentas de personas naturales de capital y trabajo. La asignatura es Impuestos a los Ingresos y al Consumo del docente Dr. Omar Rodolfo Guerrero Arcos. Los integrantes son Julcamoro Guamán Diego Alberto, Ocaña Ponte Melanie, Salazar López, Yurick Anderson y Zorrilla Vega Teresa Isabela. Para empezar, ¿qué es el impuesto a la renta de personas naturales? El impuesto a la renta de personas naturales es un tributo que deben pagar las personas que obtienen ingresos en el Perú, ya sea que viva aquí o en el extranjero. Este impuesto grava las ganancias que obtienen por diferentes actividades y se clasifica en 5 categorías. La primera categoría, sus actividades son de arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como las mejoras de los mismos. De segunda categoría son rentas obtenidas por intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros. Las rentas de tercera categoría son derivadas de actividades comerciales, industriales, servicios o negocios. Esta tiene de origen capital más trabajo y la persona puede ser natural o jurídica. Las rentas de cuarta categoría son rentas obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia, arte o oficio. Y las de quinta categoría son rentas provenientes del trabajo personal prestado en relación de dependencia, sueldos, salarios, gratificaciones, vacaciones. Esta es de persona jurídica. ¿Quiénes deben declarar el impuesto a la renta? Deben declarar este impuesto las personas que han tenido ingresos por alquileres, intereses, dividendos, servicios profesionales como los independientes o que trabajan en planilla. Sin embargo, no están obligados a declarar personas que no han superado un ingreso anual establecido por la SUNAT o ya han tenido todas sus retenciones completas durante el año. El pago se puede hacer de diferentes formas dependiendo del tipo de ingreso. Si eres trabajador en planilla, el empleador debe hacer la retención automática cada mes. Si trabajas de forma independiente o generas renta de capital, debes hacer pagos a cuentas mensuales. Al final del año, todos los contribuyentes que estén obligados deben presentar una declaración jurada anual ante SUNAT. Si el monto pagado no cubre todo lo que corresponde, se realiza un pago de regularización. Rentas de capital y rentas de trabajo. Las rentas de capital son ingresos que provienen de la propiedad de bienes o inversiones y no del trabajo directo. Y en las rentas de trabajo son ingresos generados por el esfuerzo de la prestación de servicios personales. En las rentas de capital se dan dos categorías, la primera y segunda categoría, y las rentas de trabajo en cuarta y quinta categoría, que se explicará a continuación. En las rentas de capital versus las rentas de trabajo, las diferencias son en los aspectos del origen del ingreso, en las rentas de capital de la propiedad o de bienes o inversiones, y en las rentas de trabajo se da por la prestación de personal de servicios. Las categorías de la renta de capital es primera y segunda categoría. La primera categoría son los ingresos que se obtienen por alquiler de bienes, muebles o inmuebles. Por ejemplo, el alquiler de casas, departamentos, locales o vehículos. En la segunda categoría incluyen ganancias como intereses, regalías, dividendos o ganancias por la venta de acciones u otros valores mobiliarios. En las rentas de trabajo, la cuarta categoría corresponde a los servicios independientes, como los que brindan los profesionales, técnicos o artistas. Esto es sustentado por recibo por honorarios, que en este caso algunos de los recibos por honorarios tienen retención del 8% cuando el recibo supera los 1.500 soles, o en otro caso el contribuyente no tiene que sobrepasar los 43.000 soles. En la quinta categoría son los ingresos de personas que trabajan en relación de dependencia, como los sueldos, salarios y gratificaciones. Estas rentas se reciben en planilla. En la participación del trabajo no se requiere trabajo activo continuo y en las rentas de trabajo requiere actividad laboral directa. En el tipo de actividad, en la renta de capital es pasivo porque se genera por tener un bien o capital, y en la renta de trabajo activo porque se genera por prestar un servicio o trabajo. El comprobante que utilizan en la renta capital es el contrato de alquiler o los documentos financieros, y en la renta de trabajo el recibo por honorarios en cuarta categoría o la boleta de pago en quinta categoría. En la tributación común, en las rentas de capital se da por primera y segunda categoría, aunque se aplica una tasa fija, por ejemplo del 5% para los alquileres o dividendos. Este impuesto se retiene o se declara y paga mensualmente. En las rentas de trabajo se da por cuarta categoría y quinta. En la cuarta categoría, que son los independientes, se paga el impuesto a la renta a final del año, pero también hay retenciones mensuales del 8%, como ya se había explicado antes. El impuesto se calcula sobre la renta anual
descontando gastos permitidos o deducciones. En las rentas de trabajo de quinta categoría, el empleador retiene mensualmente el impuesto al trabajador según su sueldo. Este impuesto progresivo son según sus ingresos. A mayores ingresos tiene mayor tasa. Continuando con el tema, hablaremos sobre la deducción adicional para rentas de trabajo. Los contribuyentes que generan rentas de trabajo perciben rentas de cuarta y o quinta categoría y al determinar el impuesto anual deberán deducir anualmente lo siguiente. Por sus rentas de cuarta categoría, deducirán el 20% de dichos ingresos. Por sus rentas de quinta categoría o rentas de cuarta y quinta categoría, en conjunto, deducirán 7 UITs. Las referidas deducciones legales no requieren sustento ni acreditación. Y adicionalmente a dichas deducciones, para la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2024, se podrá deducir como gastos hasta 3 UITs. SUNAT nos brinda para el ejercicio 2025 un cuadro que se le dice deducción adicional de 3 UIT, donde nos muestra que si tus ingresos anuales superan las 7 UITs, ahora podrás pagar menos impuesto a la renta por tus gastos en restaurantes, bares y hoteles, donde podrás usar como deducción el 15% del gasto efectivamente pagado. Así sucesivamente con los servicios de médicos y odontólogos, los servicios de profesión y oficios, el arrendamiento o subarrendamiento y las aportaciones de salud de trabajadores del hogar. Cabe decir que los comprobantes electrónicos son obligatorios y también cabe decir que solamente se pueden usar los que son emitidos hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. También es obligatorio el DNI o RUC del contribuyente que debe estar correctamente registrado en el comprobante. No solamente lo puedes poner en observación, porque eso estaría emitido de una mal manera. El emisor debe estar activo y habido en el RUC al momento de la emisión y que los pagos mayores a 2.000 soles o $500 deben hacerse usando medios de pago formales, por transferencia, tarjeta, depósito, etc. Solo se aceptan comprobantes emitidos en el Perú y por servicios realizados en el país. Este es un esquema de determinación anual que nos brinda SUNAT, ya que como podemos ver, como primer punto vamos a poner nuestra renta bruta obtenida por el ejercicio individual, profesión, arte, ciencia u oficio, donde le aplicaremos una deducción del 20% de la renta bruta obtenida, donde nos saldrá una renta neta, y a esto lo sumaremos otras rentas de cuarta categoría, donde nos saldrá nuestro total de rentas de cuarta categoría. A esto le sumaremos el total de rentas de quinta categoría, si tenemos en este caso, y nos saldrá un total de rentas de cuarta y quinta categoría. A esto le aplicaremos una deducción de 7 UITs. También le aplicaremos una deducción de hasta 3 UITs sustentadas, donde, como hablamos hace poco, son la deducción adicional de 3 UITs que nos brinda SUNAT. También aplicaremos una deducción por ITF, en este caso si tenemos cuentas bancarias personales, y una deducción por donaciones, donde nos saldrá una total de renta imponible de trabajo. A este total de renta que nos sale, le aplicaremos una tasa de impuestos, dependiendo hasta cuántas UITs está alcanzando. Por ejemplo, si ese total de renta que nos salió es hasta 5 UITs, se aplicará un 8% de deducción, y así sucesivamente como se puede ver en los siguientes porcentajes. Y a ese monto, a ese impuesto a la renta, lo podemos disminuir aún así con nuestros pagos a cuenta y o saldo a favor de periodos anteriores y también con nuestras retenciones de quinta categoría, donde nos saldría nuestro impuesto a pagar o nuestro saldo a favor. Para declarar y pagar impuesto anual para rentas de trabajo cuarta y quinta categoría, lo puedes hacer la declaración para el ejercicio 2024 usando el formulario virtual número 709 a través de SUNAT virtual o del aplicativo Personas que puedes descargar desde Play Store o App Store. El formulario virtual número 709 muestra un reporte, un archivo personalizado con información de tus rentas, ingresos, gastos, retenciones, entre otros, la cual puedes modificar o confirmar antes de enviar tu declaración. Para ingresar y declarar, te enseñaré cómo hacerlo en 5 pasos. Primero es ingresar a tu declaración de impuestos, donde ingresarás el formulario utilizando tu RUC o DNI y tu clave SOL.
En caso no tengas una clave SOL, lo puedes pedir de una manera rápida y eficiente con tu DNI a través de la página de SUNAT. El punto 2 es modificar tu declaración de impuestos, donde hay dos secciones, una informativa y otra determinativa. En la informativa mayormente pondrás tu información o tus alquileres que tuviste en ese tiempo. Y en la sección determinativa es donde te saldrá los montos o las cantidades que has tenido de ingresos y tus gastos. Como nota, hay que tener en sí que en la casilla 514 es donde accederás a poner tus gastos adicionales de 3 UITs. En el punto 3 es termina tu declaración de impuesto. Aquí revisarás tu monto a declarar en la última pantalla del formulario, ya que si en la casilla 141 tienes un monto a favor, puedes elegir que se te devuelva o que se quede en saldo a favor. Además, si en la casilla 146 tienes un monto a pagar, escribe esa cifra en la casilla 168, que es el importe a pagar. En el punto 4 es envía tu declaración de impuestos, donde verificaremos que la información que ingresaste sea correcta con el botón validar. Luego seleccionaremos presente pagar para terminar. En el punto 5 es sobre mayormente es que pagaremos nuestros impuestos o solicitaremos tu devolución. Si tienes un saldo a favor y has solicitado que se te devuelva, haz clic en el botón solicitud de devolución de renta de trabajo para tramitar tu depósito. Si tienes que pagar impuestos, puedes hacerlo en la misma plataforma o luego de presentar tu declaración jurada a través de SUNAT virtual o el aplicativo de personas. También cabe decir que si quieres pedir, si ya te saliste de la declaración, ya lo terminaste y no le diste a tu solicitud de devolución por tu saldo a favor, lo puedes hacer a través del formulario 1649. Bueno, en este momento vamos a hablar acerca de las infracciones. La primera es no declarar la renta cuando corresponde. La sanción es una multa equivalente al 50% de la UIT vigente. Se puede reducir hasta en un 90% si se regulariza antes de cualquier requerimiento de SUNAT. Continuemos con la presentación fuera de plazo. La sanción es una multa fija o porcentual dependiendo del tipo de contribuyente y declaración. También se aplican intereses moratorios por cada día de retraso. Bueno, pasamos con la omisión de información. La sanción es una multa de hasta el 50% del tributo omitido, además de la fiscalización por parte de SUNAT. En caso grave puede considerarse deuda tributaria. Conclusión. Bueno, vamos a hablar acerca de las rentas. Este es un breve cuadro que nos indica las rentas por el origen de ingreso, categoría de renta y ejemplos comunes. Vemos que es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. La primera siendo de alquiler de casas o departamentos. La renta de segunda categoría siendo la de intereses por depósitos o de dividendos. La renta de tercera categoría, rentas por negocios propios. La renta de cuarta categoría siendo los servicios profesionales. Renta de quinta categoría siendo los sueldos, salarios o bonificaciones. Continuamos con el cumplimientos tributarios. Evita sanciones y multas impuestas por SUNAT, como intereses moratorios, fiscalización o multas de hasta el 50% de la UIT. Mejora el historial tributario al contribuyente, lo cual es clave si deseas acceder a créditos bancarios o participar en licitaciones. Bueno, vamos a aclarar un punto acerca de las deducciones. Las deducciones permiten restar ciertos montos del total de tus ingresos antes de calcular el impuesto. Esto reduce la base imponible, es decir, la parte sobre la que se aplica el impuesto a la renta. Un par de ejemplos podrían ser los gastos por servicio de salud, pago por alquiler de vivienda. Las recomendaciones que brindamos son conocer tu tipo de renta. Es fundamental porque te permite saber qué impuestos debes declarar y pagar, en qué plazo vas a hacerlo y qué deducciones y beneficios se aplican. Guarda tu comprobante. Guarda tus comprobantes electrónicos. Te sirve como sustento legal y tributario ante SUNAT. Son la prueba de tus ingresos y gastos. Revisar SUNAT. Usar el portal de SUNAT te permite verificar de tus declaraciones y pagos estén correctamente registrados, lo cual te ayuda a evitar omisiones o errores que puedan generar multas de intereses y recibir alertas o notificaciones importantes directamente de tu uso electrónico. Muchas gracias.